Después de mucho tiempo de tener a Capitán América como Steve Rogers, acaba de llegar una nueva cara, Sam Wilson. Muchos critican su Capitán América, muchos lo aman, otros piensan que Bucky era quien debía haber sido el sucesor, pero sin embargo, la verdadera pregunta no es si Sam Wilson va a poder ser Steve Rogers, sino cómo él mismo va a redefinir lo que significa ser Capitán América y el símbolo que va a ser, así como su futuro en este universo cinematográfico de Marvel. Pero algo muy cierto y una verdad muy cierta es que por más que Sam Wilson lo intente, él nunca va a ser Steve Rogers. Sam Wilson será diferente, tiene que ser diferente, así que ¿por qué Sam Wilson nunca será Steve Rogers? Pues primero, antes de hablar de Sam Wilson como Capitán América, tenemos que redefinir, tenemos que hablar un poco de lo que significa ser en general Capitán América, de los valores que representa, el símbolo que es y lo que significa llevar este escudo. Y pues qué mejor manera de explicar todo esto que hablando de el primer Capitán América, el mismísimo Steve Rogers. Steve Rogers nació en Nueva York y era un estudiante de arte que tenía una gran ambición por servir a su país, pero pues esto no iba a ser tan fácil. Steve era bastante delgado, por lo que fue rechazado para unirse al ejército militar para pelear la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde entra una de las bases fundamentales que nos sirve mucho más para entender mejor a este personaje. Steve, después de todo esto, accede a ser parte de un experimento del gobierno de Estados Unidos en el que se le inyectaría un suero especial para mejorar al 100% sus habilidades físicas, y pues esto lo convirtió en un super soldado. No lo convirtió en Capitán América, lo convirtió en un super soldado, porque no todos los super soldados se hacen Capitán América. Esa no es la base y el fundamento de Capitán América. Una de las cosas que hace especial a Steve Rogers es que no tiene habilidades sobrenaturales, nada más es un simple humano que las capacidades físicas se las elevaron al 100%, ¿sabes? No dispara rayos por los ojos y no vuela, nada más es un humano en teoría, pero con capacidades explotadas al 100. Y por esto es que desde 1941 el Capitán América ha sido un símbolo que representa lo mejor de la humanidad, lo máximo que un ser humano puede llegar a ser. Ahora, hay algo muy interesante y es que un escritor llamado Mark D. White escribió un libro sobre la moralidad y los valores de Capitán América. Y pues justo en este libro él menciona que la moral de Capitán América es justo lo que nuestra sociedad necesita. El compromiso con los valores que tiene, como el respeto, la justicia y la igualdad, y todo esto que hace que la gente lo vea como un modelo a seguir. Otro pensamiento de Steve es que todos estos valores deberían ser universales, no solamente estadounidenses o de América. Son valores que tendríamos que practicar cada uno de nosotros para mejorar nuestra persona. Y entonces por estos fundamentos es que el Dr. Eskin eligió a Steve para ser Capitán América y ponerle el suero del super soldado. This is why you were chosen. Because a strong man who has known power all his life may lose respect for that power, but a weak man knows the value of strength. Esto era algo que diferenciaba a Steve de otros soldados y por eso lo hacía el sujeto o la persona perfecta para este experimento, ya que este suero lo que hace es ampliar lo mejor de tu persona. Steve, siendo noble y justo, se convirtió en básicamente un superhéroe, y por ejemplo John Smith se convirtió en Red Skull porque el suero amplió toda su maldad. Y una de las cosas más interesantes que tiene Steve Rogers es que él no pasa por una especie de arco o transformación, ya que porque pues, no es como que pueda ser mejor persona de lo que ya es, ¿sabes? Una cosa muy interesante con Capitán América es que no se trata del cambio que tenga en su historia, lo que cambia es el mundo a su alrededor, y pues se trata de ver cómo es que Steve reacciona a todos estos cambios aplicando cada uno de los valores que tiene. Además de todo esto, Steve es una persona con un liderazgo nato que hace que la gente lo siga. Además de generar esta especie de líder y de figura para los demás, también es alguien al que inspira a mucha gente y que además genera en otras personas respeto y lealtad hacia él. Es la presencia y lo que Steve representa que hace que la gente sea leal y lo vea como un ejemplo a seguir. Un hombre que sabe que sus poderes son una responsabilidad, que siempre protegerá al más débil, así como defender a las personas que no pueden hacerlo. Así que ahora que Steve Rogers ya no es Capitán América, ahora toca que él le pase el manto a otra persona, y este es Sam Wilson, por lo que estamos empezando a ver cómo es que Sam Wilson empieza a lidiar con esta responsabilidad y si realmente él está apto para el cargo de Capitán América. Y esto es lo que podemos ver en la nueva película de Capitán América Brave New World. Ahora, tengo mis opiniones divididas de esta película. No diría que fue mala, solo se me hizo ¿sabes? Se me hizo regular. En la trama de Capitán América Brave New World seguimos la historia de Sam, que se encuentra en medio de un incidente internacional después de reunirse con
con el presidente Thaddeus Ross. Así que pronto debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que el villano principal deje en ridículo al presidente y muestre una versión de él que nadie conocía. Esta es una trama bastante simple. De hecho, uno de mis problemas con esta película es que se siente básicamente como una segunda película de Hulk más que una película de Capitán América, principalmente porque Thaddeus Ross en esta película pasa por un arco mucho más interesante que Sam Wilson en esta película. Thaddeus logra ser un personaje más interesante, tampoco digo que es un personajazo, pero logra ser un poquito más interesante con su historia porque exploran los cambios que tiene a lo largo de esta de mejor manera, desde la presión que puede manejar siendo presidente hasta cómo se esconde detrás de todos sus defectos y de todos sus errores. Por el otro lado, Sam Wilson pasa por un cambio como muy mínimo. Literalmente su desarrollo a través de la serie de Disney Plus es mucho más extenso y mejor que esta película. La serie tiene una mejor trama que esta película, tiene un mejor desarrollo para Sam Wilson y esta sí sirve para establecer a Sam Wilson como el Capitán América y como un nuevo símbolo. Pero aún así esta película sí tuvo algo bastante creativo con el personaje y fue en la manera en la que utilizaron sus habilidades y lo creativos que fueron al hacerlo. Por ejemplo, las escenas de vuelo son buenas, la manera en la que Sam Wilson utiliza sus gadgets para poder pelear, la cantidad de acrobacias que hace, asimismo cómo utiliza sus gadgets y sus habilidades desde sus alas hasta todo esto para poder como adaptarse a este obstáculo que tiene enfrente, que es no tener el suero del super soldado. Y la verdad esta fue una parte muy interesante de la película que sí disfruté bastante, me gustó mucho lo creativos que fueron con el personaje. Pero sí, fuera de todo esto, la verdad es que la película se siente un poco vacía. Literalmente la principal campaña de promoción para esta película fue Red Hulk y apareció como creo que 5 minutos, 10 minutos en pantalla y pues sí logra establecer un poquito bien a Sam Wilson, pero no tan extenso como lo vimos en la serie. Además, ¿te diste cuenta que ni siquiera hablé del villano? Sí. Así de olvidable es. La cosa es que esta película no nos dio mucha información sobre Sam Wilson como Capitán América. Yo tengo amigos que me han dicho que necesitaron más contexto sobre la película porque no les dio el suficientemente contexto, porque claramente no han visto la serie de Disney Plus y no es como que todo el mundo tenga tiempo para ver una serie de Disney Plus. Entonces es la combinación de la serie y la película que establece bien a Sam Wilson, pero no todo el mundo va a ver la serie y una película, si me preguntas a mí, tiene que funcionar individualmente. Y la película y la serie juntas también prueban una cosa muy interesante y es que Sam Wilson nunca va a poder ser Steve Rogers. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos personajes? Bueno, pues Sam Wilson es un ex militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y decidió dejar el servicio militar tras la muerte de su compañero Reginald. Ahí fue donde decidió enfocar su vida para ayudar a veteranos con estrés postraumático por lo que él había sufrido al perder a su amigo. Esto es hasta que el Capitán América lo llamó para ayudarlo y fue cuando se convirtió en Falcon y un miembro de los Vengadores. Una de las cosas principales es que Sam Wilson definitivamente sí ha tenido que poner un poco más de esfuerzo que Steve Rogers para poder llegar a ser Capitán América. Una de las principales razones muy obvias es que él no tiene el suero del super soldado, por lo que esto lo hace un personaje bastante perseverante y uno de los mejores candidatos para ser Capitán América. Pero es que no solo es esto, sino que Sam Wilson es una persona con filosofía y valores muy interesantes. Él mismo reconoce que no tiene el suero del super soldado y cuando se lo ofrecen, él lo termina rechazando. Esto puede marcar que su fortaleza o lo que lo hace él como Capitán América viene de su fe en el cambio y la capacidad de creer que puede hacer que otras personas logren hacer lo correcto. Además de esto, muestra una especie de resiliencia que lo hace ser un líder muy bueno en tiempos difíciles, así como una persona a seguir. Sam Wilson como Capitán América también es un símbolo, pero es un símbolo un poquito diferente a lo que fue Steve Rogers cuando él tenía esta posición. Cada quien le da su toque único. Y de hecho esto lo mencionan en un momento de Capitán América 4 que yo creo que fue mi momento favorito de toda la película, fue lo que me llevé de esa película. Y es que hay un momento en el que Sam está dudando sobre si es digno de cargar con la responsabilidad de Capitán América y un personaje le dice esto. Steve Rogers era una persona que le daba esperanza a la gente, algo en lo que creer, mientras que Sam Wilson les daba inspiración, alguien que podían llegar a ser. Y siento que esto es algo bastante importante y esencial para el personaje, y por esto es que Sam Wilson nunca va a ser Steve Rogers, básicamente porque no lo necesita. Cada personaje comparte fundamentos y valores similares, pero al mismo tiempo son personas diferentes que cada uno representa algo distinto. No necesitamos que Sam Wilson sea otro Steve Rogers porque no es necesario. En vez de esto tenemos a un nuevo Capitán América, uno fresco que sigue manteniendo los valores principales de ser Capitán América, pero con su propia visión, y eso, si me preguntas a mí, está increíble, porque ¿por qué necesitaríamos a otro Steve Rogers? Cuando podemos tener algo nuevo y diferente que sigue respetando los valores principales. Yet I'm still here. No super serum, no blonde hair or blue eyes. The only power I have is that I believe we can do better.